Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Hoy vamos a hablar sobre un fenómeno por lo menos desconcertante, muy inquietante. Y como suele suceder con este tipo de fenómenos, lógicamente hay partidarios, hay detractores, se habla de fraudes, se habla de eventos sobrenaturales y demás, pero de eso vamos a hablar después de invitarlos para que compartan y comenten con sus amistades estos contenidos alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, este es mi canal oficial. Denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Y recuerden que está a disposición de ustedes también nuestra línea de WhatsApp, que es 310-692-0672. 310-692-0672. Me pueden enviar sus mensajes de texto o mensajes de audio con comentarios, opiniones, críticas, sugerencias, observaciones, lo que ustedes quieran. Y yo trataré de responderles absolutamente a todos con mensajes de audio. Ya saben, ahí está a disposición de ustedes. Pues bien, les decía que desconcertante, inquietante, fascinante y lógicamente por todo eso se presta para cualquier cantidad de interpretaciones subjetivas, objetivas, pragmáticas. Bueno, hemos hablado en programas anteriores o en episodios anteriores el caso, por ejemplo, de la incorruptibilidad de algunos santos y no necesariamente de santos, sino recordemos, por ejemplo, el caso del derviche Maluf, entre otros, que después de siglos siguen intactos en sus tumbas, tal vez apergaminados, con la piel pegada un poco al cuerpo, relativamente momificados, pero todavía se pueden distinguir sus facciones. Es el caso de uno que yo conozco desde muy pequeño, el caso del padre Marianito Euse. Hoy es un beato del municipio de Angostura. Recordemos también que hay otros fenómenos, como por ejemplo que muchos santos emanan aromas y fragancias muy particulares, muy agradables y muy específicas de cada uno. El caso del padre Pío de Pietrelcina, que por donde pasaba dejaba un aroma. Martín de Porres, Santa Rosa de Lima y otros tantos. Y si se dan esos fenómenos, ¿qué decir de aquellos que tienen que ver con manifestaciones físicas de imágenes? En este caso, imágenes que lloran, por ejemplo. Pero antes de adentrarme en esto, quiero recordar que hay otros que también emanan ciertas sustancias, e inclusive se habla de la tumba de San Silvestre II en la Catedral de San Pablo Extramuros, en Roma. Creo que está a la entrada sobre la derecha, y que regularmente cuando se aproxima el deceso o la muerte de alguien muy importante, particularmente un pontífice o un cardenal de alto vuelo, la tumba empieza a exudar una sustancia que evidentemente es como agua, e inclusive se han dado casos en los que es tal la profusión de esta emanación que no solamente la tumba se ve húmeda, sino que en el piso se ven pequeños regueros de agua que salen de la tumba. Pero ahí retomo entonces lo que les decía de aquellas imágenes que tienen manifestaciones físicas como esta, que necesariamente es una manifestación física. No sabemos si de San Silvestre o de la tumba misma, pero se sabe que ya inclusive desde hace muchísimos siglos, desde tiempos inmemoriales, cuando se aproxima la muerte de un papa, van a ver qué está ocurriendo allá. Esa es una manifestación física. Esta otra tiene que ver con los que exudan, por ejemplo, aceite, imágenes que exudan aceite. Aceite que por demás, recordemos, tiene un valor enorme desde la perspectiva simbólica, particularmente en el cristianismo, porque es con aceite
que es un óleo con el que se hacen las unciones. Es con aceite que bautizan a los niños con un pequeño algodón. Es con aceite que son ungidos sacerdotes, los mismos reyes. Y hay imágenes que emanan aceites. Pero tal vez no es tan notable o tan notorio esta manifestación como podría ser aquellas imágenes que lloran sangre. Y hay muchísimos casos. Y es uno de los más controvertidos, porque todavía no se encuentra una explicación desde ninguna perspectiva, ni fisiológica, ni física, y lo único que quedaría por ahondar en ello es esa manifestación sobrenatural, o si se trata de un fenómeno psíquico. Recordemos que hay fenómenos en parapsicología que podrían asimilarse un poco a esto, por ejemplo la telecinesis, que una persona provoca determinados fenómenos, entre los cuales se cuenta el poltergeist, que regularmente está asociado con gente muy joven, hombre o mujer, que en su despertar sexual parece que tiene una potencia energética impresionante, y tal vez por la crisis por la que atraviesan entonces comienzan a generar este tipo de fenómenos, de cosas que se mueven, caen, de piedras que les lanzan. Entonces uno podría decir que ahí hay un trastorno de alguna manera emocional o una manifestación. En este caso hay algunos que optan por creer que estas emanaciones de sangre podrían ser generadas por aquella persona que está cerca de la imagen o que es la propietaria o que ha estado muy expuesta a ella. Entonces, aunque se han hecho muchos estudios y obviamente se han encontrado muchos fraudes, también una buena parte de estas manifestaciones han sido examinadas exhaustivamente y de acuerdo con los dictámenes médicos, científicos, de laboratorio y demás, es sangre humana o son lágrimas, porque también se da el caso de que sean lágrimas normales, pero lágrimas al final de cuentas que también tienen una composición química y por lo tanto se puede deducir qué tipo de sustancia es. Pues yo voy a hacer aquí como una especie de, digámoslo, de catálogo de apariciones de esta índole que se han dado y particularmente se da por épocas y en especial al finalizar el siglo XX, en los años 90, fue tal la profusión de estas manifestaciones que inclusive llegó un momento dado, y particularmente ocurrían era en Italia, en que la fiscalía de ese país tomó cartas en el asunto para determinar qué tanto había de fraude y qué tanto había de genuino en todo ello. Pero entonces voy a hacer así como un rápido recuento de lo que me he encontrado, y lo he tomado pues de varios textos, ¿no? Por ejemplo, Misterios de la Iglesia, este es uno del cual voy a hablar un poquitito más adelante, otro, Magos, Mediums y Santos, y otros tantos que tengo por aquí que he consultado, y por eso voy a hacer como una especie de catálogo. ¿Cómo les parece que en Civitavecchia, una pequeña estatua, esto es en Italia, de yeso de la Virgen, un sacerdote llamado Pablo Martín se la había regalado a uno de sus feligreses, Fabio Gregori, y comenzó a llorar sangre cuando éste lo tenía. Y lo hizo en más de 15 ocasiones, eso fue en esos años 90. Examinaron esas lágrimas y se determinó que en efecto era sangre humana. Y estos exámenes no lo hicieron en cualquier parte. Los hicieron en el Policlínico Gemelli, que es específicamente la clínica más prestigiosa de Roma y que está asociada de todas maneras con el Vaticano, porque es allí donde llevan a los papas cuando se enferman. Todos los papas van al Gemelli. Y a partir de este episodio, de aquel momento, empezaron a darse otros similares en Italia,
por ejemplo, en la ciudad de Terni, en Tarquina, en Tívoli, en Salerno, en Cerdeña, en Verona y en otras tantas. Y como decía, la Fiscalía, al ver tal profusión de casos como estos, dijo, no, aquí debe haber un buen negocio. Vamos a ver de qué se trata. Investigaron y encontraron en efecto que había algunos fraudes. Porque es muy probable, o está dentro de lo posible, que si es un lienzo, se le puede inyectar con una microjeringa alguna sustancia, particularmente en los ojos. Y obviamente que hay aparatos especiales que pueden detectar esas punciones, por muy delgaditas que sean, se pueden detectar. Como digo, en algunos casos demostraron que había fraude, pero en la gran mayoría dijeron, no, aquí no hay nada que hacer, no hay nada que decir. Hay un caso interesante que es el de la población de Asemini, una virgen que era una imagen, comenzó a llorar sangre y el fenómeno se repetía puntualmente cada 9 días. Luego de un examen que hizo el director del Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Cagliari, Sergio Montaldo, anunció que en efecto era sangre humana. Y desde ese momento, a partir de esta imagen que iban a visitarle, porque como es apenas comprensible, cuando sucede algo o cuando aparece un caso de estos, inmediatamente se convierte en un santuario. Todo el mundo quiere ir allá. En poco tiempo, o en cuestión de una semana, ya habían ido más de 4.000 personas. Pues empezaron a darse curaciones justo a partir de la visita a esta imagen. Y con esta y con otras, por ejemplo con la de Civitavecchia, un sacerdote llamado Andrea Palamides había quedado ciego un año antes por un atraco que le habían hecho. Y fue allá y le dieron permiso de tocar las lágrimas y untarse en los ojos y recuperó la vista. Y está comprobado que la recuperó. Y así como estos, pues hay muchos otros casos. En Siracusa, en 1953, una virgen de yeso en presencia de Antonia Giusto comenzó a llorar lágrimas comunes. Abundantemente lo hizo durante 4 días entre el 28 y el 31 de agosto de 1953. La alcalinidad de las lágrimas y las otras composiciones, los otros ingredientes o digamos componentes químicos de esa sustancia que examinaron denotaban que en efecto eran una secreción de lágrimas humanas. Lo mismo ocurrió más o menos con estas lágrimas comunes en el convento franciscano de Rávena, con una imagen de la Virgen de Fátima en 1972. Y aquí viene algo bien interesante, y es que, imagínense ustedes, yo tenía alguna información y creí que eran simplemente casos aislados, pero de acuerdo con lo que he consultado, particularmente con una advocación que ha ganado mucha fuerza en los últimos años, la de la famosa Rosa Mística, María Rosa Mística. Pues a partir de los años 90 empezaron a proliferar estos casos de imágenes de María Rosa Mística en los 5 continentes. Así muy rápidamente. En Maasmechelen, en Bélgica, desde 1983, durante varios años. En Porto San Stefano, en la casa de un vidente llamado Eusio Albacia, también durante varios años. En la casa de Blanca Rosa Stesiuk de Buenos Aires, Argentina, una imagen de la Rosa Mística, comenzó a llorar en 1988. La sangre fue examinada en un laboratorio y dio como resultado pertenecer, que era sangre humana, y pertenecía al grupo AB positivo. En 1991, en el municipio de Louveria, en la periferia de São Paulo, Brasil, comenzó a llorar una imagen de la Rosa Mística. Y se repetía todos los días 13 de cada mes. Y en cada jornada, óigase bien,
podían recoger hasta 110 centímetros cúbicos de sangre. O de ese líquido, pues, que después de ser examinado por un hematólogo muy famoso llamado Fortunato Badán en la Universidad de Campinas, en Brasil, llegó a la conclusión de que era sangre humana. Así, sangre humana. Y por lo tanto, pues todos estos casos han dejado una sensación de que algo extraño está ocurriendo. Ahora voy a tomar unos casos más de acá de este libro que ya les mostré y que creo que son bien interesantes porque hay unos testimonios maravillosos. En 1975, en abril, en la casa de la señora Ann Poole, en Bowdoin, Pensilvania, una estatua de yeso de 66 centímetros de alto de Jesús, esta no era la Virgen, sino, empezó a exudar lágrimas, empezó a llorar. Y dice la señora, mi corazón dejó de latir, habían aparecido 2 gotas de sangre color rubí en las heridas de yeso de las manos. Yo estaba aterrorizada, podía ver que se trataba de auténtica sangre. Desde entonces he visto correr sangre en esta estatua decenas de veces. Y también lloraba sangre. Pero aquí hay algo bien interesante, y lo cuenta es un sacerdote llamado Henry Lovett, que en principio no creía. La posición de la iglesia regularmente es de escepticismo, porque por razones lógicas no puede darle fe a todo lo que ocurre hasta tanto no haya investigaciones lo suficientemente sólidas, profundas y exhaustivas para determinar si un fenómeno obedece a lo sobrenatural o si tiene explicaciones de tipo físico, psíquico o de otra índole. Y entonces este padre, el padre Henry Lovett, dice que cuando llegó él tenía una posición muy escéptica frente a esto. Pero entonces, dice el sacerdote en cuestión, que en medio de su escepticismo llegó hasta la pequeña estatua de 66 centímetros, que ya para entonces la señora Poole la había instalado en el jardín porque la afluencia de gente era tan impresionante que no la dejaban tener vida y ya había perdido no solamente su intimidad, sino que le estaban acabando con su casa. Entonces le hizo un nicho especial en el jardín y la gente iba allá. Pues el padre Lovett dice, personalmente retiré las manos de la estatua que se encuentran sujetas a ella con clavijas de madera y las examiné, son de yeso macizo y la estatua y las manos sangraban profusamente incluso cuando yo las tenía en mis manos, esas manos. Y sigue diciendo que la ha visto sangrar hasta 4 horas. Y palabras de él, sé que no puede haber ningún truco, he observado las palmas de las manos secas y luego 10 minutos más tarde he visto cómo manan de las heridas pequeñas gotas de sangre. Por increíble que parezca, la sangre nunca cae de la estatua. Sus ropajes se encuentran ahora incrustados de sangre seca, o impregnados, dice pues él. Y así como pues algunos otros testimonios muy, muy interesantes, pero también afirman que esto no es nuevo. Si bien es cierto, a finales del siglo XX pues se desató como esta oleada, no menos cierto es que ya había ocurrido a lo largo de la historia. Aunque a esto tal vez no se le ha dado tanta publicidad o no ha sido como tan renombrado. Pero cuenta el doctor Piero Casoli, que realizó un detenido estudio de las Madonas que lloran y no carecía de metal, estoy leyéndolo, pues concluyó que tal cosa ocurría 2 veces al año solo en Italia. Los archivos de la revista inglesa 14 Times muestran que tales acontecimientos han sido registrados en todas las épocas y lo trae a colación justamente este Piero Casoli. Dice, en 1527, por ejemplo, en Roma, una estatua de Cristo comenzó a llorar copiosamente, hecho que fue tomado como presagio de la caída de la ciudad. En julio de 1966, un crucifijo que pertenecía a Alfred Bolton de Walthamstow, en Londres,
vertió lágrimas al menos en 30 ocasiones. En diciembre de 1960, una de las estatuas de la iglesia ortodoxa griega de Tarpon Springs, Florida, vertía pequeñas gotas de llanto, y en enero de 1981, una estatua de la Virgen María de Caltanissetta, en Sicilia, que había llorado en 1974, comenzó a sangrar por la mejilla derecha. No quiero hacerme como muy largo en este tipo de descripciones, porque yo creo que con lo que he contado es suficiente. Pero quiero devolverme un poquitito, sobre todo en lo que tiene que ver con esta pequeña estatua de la señora Poor de Baldwin, en Pensilvania. Porque el doctor Joseph Robito, un respetado médico de Filadelfia, le hizo exámenes de todo tipo y los rayos X no detectaron huella alguna de un depósito u otro mecanismo artificial oculto en la estatua. Y aunque fue identificada la sangre, que fue identificada como sangre humana, llamaba la atención el número de glóbulos rojos que indicaban una avanzada edad. El doctor Robito concluyó que esto de la menor cantidad de glóbulos explicaba él que en la medida en que la persona envejece, decrece el número de glóbulos rojos, mientras que cuando se es joven es exuberante la cantidad de glóbulos rojos que posee el cuerpo humano. Entonces decía que, para el doctor Robito, que esta era tan antigua, esta sangre que emanaba la estatua de yeso de la señora Ampur, que era tan antigua que ni siquiera se podía determinar el tipo de sangre por la antigüedad de esta sustancia que se tomaba como sangre y que se comprobó en laboratorio que lo era, pero era tan antigua que no se podía determinar realmente a qué tipo pertenecía. Así las cosas, después de ver todos estos casos, porque es que hay algo también muy interesante. Uno asume que este fenómeno se daría específicamente en países de tradición cristiana y mucho más de tradición católica. Sin embargo, hay casos muy significativos que indican que esto sucede en cualquier parte del mundo. Y hay dos de los más importantes de estos casos. Uno en Nahu, Corea, y es quizás el más promocionado y el más publicitado, que de hecho, inclusive, ahora muchas agencias o muchas entidades organizan peregrinaciones o excursiones hasta este santuario, y es quizás uno de los más visitados del mundo, en el que todavía se dan algunas manifestaciones de este tipo, pero de una manera más intermitente ahora. En Nahu, Corea, desde el 30 de abril de 1985 y hasta el 14 de enero de 1992, hubo más de 700 secreciones de lágrimas en ese lapso. En Nahu, Corea, un país en donde creo que conviven el shintoísmo, el hinduismo, el budismo, hay obviamente evangélicos, hay católicos, pero su número no son tan representativos como en aquellos en los que es mayoría la Iglesia Católica. Eso en Nahu, Corea. Pero hay otro caso, que es el de, permítanme un instante, lo tengo por acá, aquí lo tengo. Es el caso de Japón. Es quizás el otro más famoso de cuantos he mencionado. El de Japón ocurrió en el pueblo o en la ciudad de Akita, el 12 de junio de 1973, en la casa de Agnes Sesagawa Katsuko. Ella tenía una pequeña estatua de la Virgen y comenzó a llorar profusamente. Y lágrimas de sangre en algunas ocasiones y en otras no, lágrimas normales. Y esto ocurrió
en cientos de oportunidades. En cientos de oportunidades. Al examinar todo este mosaico de casos, que podría inclusive agrandarlos mucho más, porque tengo otros tantos, pero no quiero saturarlos con esto. Uno se pregunta qué es lo que acontece ahí. Obviamente, que si se mira desde la fe católica y se puede constatar que en efecto es sangre humana en una muy buena cantidad de casos, en los que previamente, lógico, se examina la imagen o la estatua de yeso. Hay una muy interesante, pero no la tengo aquí a la mano, pero más o menos la voy a recordar así, que en un cuadro, había un cuadro de Jesús y en el marco del cuadro, como aquí en la base, podríamos decir que había una imagen de la Virgen en un plástico. Y entonces, este es el marco, queda este resquicio, lo pusieron aquí como en la base del cuadro. Quedaba así. Este es el cuadro, pegado al cuadro. Y de pronto, protegido por un plástico, una imagen pequeñita, empezó a manar sangre. Y salía sangre y salía sangre. Y no se crea que era una o dos gotas. Un señor que se arrimó llegó a pensar que era que él se había cortado. La familia que vivía en la casa donde estaba este cuadro, una de las señoras, toda angustiada, se fue a tratar de limpiar el marco del cuadro porque caía sangre. Y todos le dijeron, quieta, quieta, no vaya a tocar eso. Trajeron un sacerdote que fue en principio muy escéptico, pero luego se convenció de que en efecto estaba manando sangre. Y lo más interesante de todo esto es que el plástico era normal y continuaba normal, pero desde dentro, donde estaba la estampita, caía sangre y caía sangre y caía sangre. Y traigo esto a cuento porque se hicieron en todos los casos muchísimos exámenes. Cuando es una lámina o cuando es una pintura, como decíamos, se pueden conseguir microagujas que podrían inyectar algún pigmento del color de la sangre en la base de los ojos. En la mayoría de los casos, aún después de la investigación de la Fiscalía italiana, que como les conté, llegó a la conclusión de que en la mayoría de estos casos que examinaron, el fenómeno era genuino. No había lugar a ningún fraude. Y todos estos exámenes pasaban justamente por cosas como estas, pruebas como estas. La jeringa pequeñita, un microscopio especializado, no tiene por ahí ningún agujero, ningún orificio. Las estatuas de yeso, quedan dos alternativas. O la quiebras o le aplicas rayos X. Y otro tipo de ayudas que ya perfectamente sabemos que pueden esculcar por dentro y por fuera lo que sea. Y en la mayoría de los casos no pudieron encontrar que hubiese, digámoslo, una bombita instalada de tal manera que tal vez programada con un relojito, en un momento dado hubiese una microaguja que activada por ese mecanismo pinchara la bombita y entonces manara sangre. Estoy inventándome algo yo. Pero así como eso se podrían dar muchísimos otros casos. Y nunca pudieron encontrar, particularmente en Civitavecchia y en estos otros que he mencionado, y en el caso de la señora de Pensilvania, que lo tengo aquí en este libro, la señora de Pensilvania, se me va el nombre, Purus, creo que es, sí, Ann Poor, en el caso de la señora Ann Poor. Esa estatua de yeso de 66 centímetros, la voltearon al derecho y al revés, le hicieron todos los exámenes habidos y por haber. Y no pudieron encontrar absolutamente nada que indicara
que habría alguna ayuda externa o por dentro que fuera la causante del fenómeno. Y como recordarán, les hablé del padre Lovett, que en principio era escéptico y luego le quitó las manos a la estatua y seguían manando sangre las dos manos, como dice él, de yeso macizo. Recuerden que él lo dice aquí. Personalmente retiré las manos de la estatua que se encuentran sujetas a ella con clavijas de madera y las examiné. Son de yeso macizo. Y la estatua seguía sangrando y las manos seguían sangrando profusamente. Por lo tanto, excluyendo la posibilidad de que haya un fraude, que como dije, en otros casos pudieron demostrar que había fraude. Pero en estos particularmente en los que hablé, nunca se pudo demostrar que había fraude. Así las cosas, entramos en el terreno de los milagros. Tendríamos que pensar que son milagros. Pero hubo otros profesionales, psicólogos y demás, que emitieron su propia opinión, y la traigo aquí a colación porque todo esto es válido, que posiblemente, y no en todos los casos, sino en algunos, tal fenómeno podría ser creado o generado por la persona a la que pertenece el objeto, pues en este caso la estatua o la imagen o el cuadro, lo que sea, que tal vez se le aplica quizá la misma teoría que algunos intentan con ella explicar lo de los estigmas, que la persona en un momento dado llega a un rapto místico, adquiere un tono emocional tan elevado y se embebe de tal forma que él se siente como actor de la pasión de Cristo, siente su dolor, que es lo que ocurrió con muchísimos místicos a lo largo de la historia y con muchos de los estigmatizados, que era tal la forma de identificarse y de sentir el dolor de la pasión y muerte de Jesús, que al sentir ese dolor, su organismo, que es inescrutable, el organismo puede hacer lo que quiera, que producía el dolor, producía los estigmas. En este orden de ideas aquí, algunos afirman que podría ser una proyección psíquica de la persona que está en contacto permanente con el objeto, llámese cuadro, llámese lámina, llámese estatua. Y entonces, también en un rapto místico, de pronto cae en un trance místico y la persona puede proyectar esa energía en la imagen o en la figura y que se produzca la emanación de sangre. Como esto está dentro de lo posible, perdón, me tomo un poquito de mi café delicioso. Entonces, hubo casos en los que le hicieron examen de sangre a la imagen, al cuadro o a la estatua, pero también a su poseedor. Y compararon, y nunca el tipo de sangre era el mismo, es decir, nunca se dio el caso de que el tipo de sangre del poseedor del cuadro o de la estatua fuera el mismo tipo de sangre de la imagen. Por lo tanto, eso llevaría a pensar que entonces esta posibilidad debería de alguna manera desecharse. Lo cierto es que no se sabe qué pasa ahí y si en efecto es un milagro o no, o si en efecto es producto de, no sé, de una proyección psíquica, de un trastorno, como lo acabo de decir. No sabemos todavía qué pasa con estos fenómenos. Y la Iglesia es más que cauta para tratar de aceptar
este tipo de manifestaciones. De hecho, regularmente deja que pase la fiebre, pasa muchísimo tiempo, siguen haciendo estudios y por allá al cabo de los tantos años, de pronto el Papa se pronuncia que es el único que puede hacerlo, para aceptar que legítimamente es un milagro. La Iglesia en ninguno de estos casos se ha pronunciado como que en efecto es un milagro y por lo tanto, tiene carácter sobrenatural o emana de lo divino y por lo tanto merece devoción, mas no culto. Pero todavía la Iglesia en ninguno de estos casos se ha pronunciado y en principio inclusive desestimula la afluencia de peregrinos para visitar estos sitios. Pero el hecho palpable es que sudan sangre, lloran lágrimas de sangre o emanan o emanan lágrimas normales o exudan por la piel o en este caso en los estigmas en las palmas de las manos. El fenómeno está ahí, quiérase que no. ¿Cuál podría ser el origen, la causa de todo esto? No lo sabemos. Por eso, yo les dejo la inquietud ahí. No puedo agregar más porque no tengo más elementos de juicio. Pero son ustedes quienes pueden decidir si les parece lógica o ilógica esta historia. Y los espero, después de terminar esta historia, los espero en el próximo viaje de historias que con seguridad va a ser fascinante. Chao.